Actualidad. Actualidad. CUT. Actualidad. Actualidad. CUT. Bienvenidos a esta edición de Actualidad CUT. Hoy estamos a 4 días del gran paro nacional convocado por la CUT y el Comité de Paro. Este 28 de abril es el momento de parar por vida, paz, democracia y en contra del nuevo paquetazo de Duque y la reforma tributaria. Todos a las calles de forma pacífica y guardando todas las medidas de bioseguridad. En esta edición de Actualidad CUT, el programa de los trabajadores colombianos, analizaremos temas de interés de los sectores laboral, sindical, económico y social del país. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, presenta el editorial de hoy, 24 de abril. Editorial. Crece cada día más el malestar y la indignación de los colombianos con el gobierno del presidente Duque. El 65% desaprueba su desastrosa gestión. Y el malestar contra la reforma tributaria conocida como la gran estafa crece a lo largo y ancho del país. Con esta reforma se incrementará el precio de la carne de res, de cerdo, de pollo, el pescado, la leche, el queso, los huevos, el pan. Asimismo, las toallas higiénicas, los protectores y los tampones. Por algo que se denomina que los insumos de estos bienes pasarán de exentos a excluidos y no tendrán devolución del IVA. Y por esa razón los productores trasladarán los precios mayores a los consumidores. Pero tendrá IVA del 19% los combustibles, los servicios públicos domiciliarios. Tendrán IVA pleno el Internet en el estrato 3, los celulares y computadores que llaman de gama baja. Se congelarán los salarios de 1.250.000 empleados públicos. Asimismo, de los contratistas, por supuesto. Se autofaculta al gobierno para hacer una reforma estructural al Estado colombiano. Y hay que decir que, de rebote, esta reforma tributaria contribuirá a que el campo colombiano se quiebre definitivamente y dependamos totalmente de las importaciones de alimentos. Con los impuestos, con la no devolución del IVA, subirán los precios de los bienes del sector agrícola y las importaciones podrán hacerse a menor precio. De esta manera se quiebra el campo colombiano y se privilegia el trabajo extranjero, perderemos la soberanía alimentaria. Por tal razón, el 28 de abril, todos los colombianos y las colombianas vamos al paro nacional. Un paro pacífico, pero fuerte y vigoroso, con toma de calles, guardando las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social, el tapabocas y lavarnos permanentemente las manos con alcohol y gel. El paro es para exigir el hundimiento de la reforma tributaria, el hundimiento del proyecto de ley 010 que no soluciona los problemas de la salud de los colombianos. Y seguiremos en la preparación del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, también con movilizaciones a lo largo y ancho del país. El Comando Nacional Unitario presentó las 10 razones para exigir el hundimiento de la reforma tributaria. En Actualidad CUT continuaremos el análisis de estos puntos. Gravar las pensiones desde 4.8 millones es un impuesto a la vejez que abre la compuerta para extenderla luego a todos los pensionados. Constituye un atentado económico a quienes dedicaron su vida al servicio del país. De acuerdo con el proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno Nacional, los pensionados que deben en sumas superiores a 4.841.067 pesos serán sujetos pasivos del impuesto de renta. Además de ello, hay que recordar que este grupo poblacional también paga aportes a la Seguridad Social en Salud del 12% respecto de su mesada pensional. Adicionalmente, hay que advertir que los pensionados que reciban sumas superiores a 10 millones de pesos serán sujetos pasivos del impuesto solidario y temporal, que corresponde al 10% sobre el monto de
la mesada pensional o los ingresos salariales en el caso de los trabajadores que devenguen esta cifra. El gobierno insiste en imponer su tercera reforma tributaria, pese al rechazo general que ha generado la propuesta radicada en el Congreso de la República. La reforma tributaria plantea el pago para los estratos 4, 5 y 6 del 19% del IVA en los servicios de agua, luz y gas, así como internet desde el estrato 3 en adelante. No es justo que se graven los servicios públicos con más impuestos cuando el Estado debería garantizar el acceso a ellos. Igualmente rechazamos que se grave con el IVA, con el 19% al estrato 4, 5 y 6, que hoy subsidian los estratos 1, 2 y 3, lo cual agrava la situación. Rechazar la pretensión de gravar con el IVA el internet, los equipos de cómputo portátil, las tablets, que son los accesorios que requieren hoy nuestras familias para recibir la educación en sus casas. Asimismo, rechazamos enfáticamente que se le den facultades especiales al gobierno nacional para terminar de privatizar las pocas empresas de servicios públicos que hay en el país y de entregarle el patrimonio de los colombianos a las empresas privadas y a las transnacionales extranjeras. Actualidad. CUT. Es el momento de parar. Este 28 de abril. En toda Colombia. Paro nacional. Por vida, paz, democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque. Es el momento de parar. Este 28 de abril. En toda Colombia. Invita CUT y Comité Nacional de Paro. Mayores informes www.cut.org.co. Actualidad. CUT. Otro de los puntos controversiales y que más afectaría a los colombianos es la propuesta de subir los impuestos a los combustibles. Voceros de distintos gremios se han pronunciado en contra de esta medida que en últimas afectará el bolsillo de los colombianos. El IVA a los combustibles es otro atraco a los colombianos. Cerca de 1.000 pesos por galón constituye una nueva carga económica para los transportadores, los productores y finalmente para los 50 millones de consumidores, por el impacto en los productos y en el presupuesto de los hogares con el alza de los servicios. Y nosotros los camioneros colombianos no estamos excepto de esta preocupación, ya que hay unos puntos que nos tocan directamente, como es el incremento del IVA del 5% al 19%. Es bien sabido por el pueblo que si se incrementan los combustibles, automáticamente todos los productos se incrementarán de valor. Otra preocupación de nosotros es un artículo en que se le da carta blanca a todos los alcaldes de las principales ciudades de Colombia para implementar peajes distritales. Esto es muy preocupante, no solamente para el transportador, para la economía de cada ciudad. Esto llevaría a una crisis no solamente de esta ciudad, sino a nivel nacional. De todos los modos de transporte en el país, nosotros los transportadores no tenemos un flete y estamos a oferta y demanda, y esto acarrearía que esta reforma tributaria le pegara directamente al pequeño transportador. Esta es nuestra preocupación, por eso nos estamos uniendo a todas las manifestaciones de rechazo en contra de la reforma tributaria y invitamos a todos los colombianos que le exijan a un Congreso legislar a favor de un pueblo y no legislar a favor de un gobierno. Mientras el grueso de la propuesta de reforma tributaria es una carga de impuestos para la clase media y los trabajadores, se le siguen dando beneficios tributarios a grandes grupos económicos y financieros. Este es el caso de las zonas francas. El no pago de aranceles, los descuentos del impuesto al valor agregado IVA y los pagos diferenciales de renta, es decir, pagar menor tasa que el resto del país, son algunas de las ventajas que hoy tienen las zonas francas y que la reforma tributaria radicada no cambia para obligarlas a tener mayor tributación. Las zonas francas son una figura de comercio exterior que se crearon en el país hace más o menos 50 años. La idea era justamente promover la oferta exportable del país. El informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, entregado a finales de marzo. Dicho informe dice que de las 113 zonas francas que existen en el país, se están dejando de percibir en el fisco nacional alrededor de 580.000 millones de pesos por renta y casi 2 billones de pesos por IVA. Esos son montos importantes de cara a la reforma tributaria que el gobierno pretende sacar adelante.
De manera que una buena recomendación es poner tate quieto a las zonas francas, hacer el ajuste necesario a esta figura por donde se puede estar generando evasión o elusión. Como vemos, la reforma tributaria golpea inmisericordiamente a los colombianos, pero con mayor fuerza a la clase media vulnerable, los trabajadores y los colombianos más pobres. El objetivo único es satisfacer las exigencias de las calificadoras de riesgo, el FMI y la OCDE, para continuar con la política de endeudamiento desenfrenado. Por las anteriores razones, vamos todos a las calles, es el momento de parar. Paro nacional, 28 de abril. Actualidad. CUT. El sistema de comunicaciones de la CUT es el más amplio de una organización sindical en Colombia para la información de los trabajadores en el país. Por eso los invitamos a seguirnos en nuestra página web www.cut.org.co y en nuestras redes sociales, Facebook CUT Colombia, Twitter CUT Colombia, app CUT Colombia, Instagram CUT Colombia y en nuestro canal de YouTube CUT Colombia. Visítenos y entérese de la actualidad laboral y sindical del país. Es el momento de parar. Este 28 de abril, En toda Colombia, paro nacional. por vida, paz, democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque. Es el momento de parar. Este 28 de abril, En toda Colombia. invita CUT y Comité Nacional de Paro. Mayores informes www.cut.org.co. Actualidad. CUT. Los presidentes de las subdirectivas de la CUT de Córdoba, Caquetá y Huila explican las razones del paro del próximo 28 de abril. Estamos invitando a todos los trabajadores estatales, a la comunidad en general, para que se vinculen este 28 de abril al paro nacional, a las grandes movilizaciones que se estarán realizando en las principales capitales de Colombia. En la ciudad de Montería estamos invitando a todos los trabajadores a partir de las 8:30 en la Plaza Roja P5, donde vamos a hacer una gran caravana con todos los elementos de bioseguridad, en contra del paquetazo de Iván Duque, en contra de la reforma tributaria. Es momento de parar, por vida, paz y democracia, y contra el paquetazo de Iván Duque y su coalición de gobierno. Este 28 de abril vamos todos a la calle, a los florencianos, a los caqueteños, a que nos movilicemos por las principales calles de Colombia, diciéndole no a Duque, no a esta reforma tributaria nefasta, mezquina contra el pueblo colombiano. Por eso invito a toda la clase trabajadora, a los obreros, a los campesinos, a los indígenas, a las mujeres, a las organizaciones sociales organizadas, LGTBI y a todos quienes nos afecta esta reforma tributaria, para que de manera pacífica y ordenada salgamos este próximo 28 de abril a las calles. La lesiva reforma tributaria nos meterán por tercera ocasión durante su mandato la mano a los empobrecidos bolsillos de los colombianos. En términos coloquiales, un verdadero atraco a los trabajadores y al pueblo en general. No hay otra forma de caracterizar este paquetazo de Duque. Este es un paro también contra la violencia y los asesinatos de tantas y tantos líderes sociales y defensores de derechos humanos, y contra la compra de esa cantidad de aviones de guerra. Todo esto en medio de la terrible pandemia que nos agobia. Vamos todas y todos este 28 de abril al paro nacional. Otro país sí es posible, compañeros y compañeras. Por eso, este 28 de abril vamos todos y todas al paro nacional. El pasado 12 de abril el gobierno colombiano expidió un decreto que le da marco jurídico a la reanudación de las fumigaciones aéreas con glifosato, lo que ha generado una gran controversia por varias comunidades agrícolas que se oponen, argumentando que el glifosato pone en riesgo la salud y el medio ambiente. A pesar de ser prohibido en muchos países y ser clasificado por la Organización Mundial de la Salud como posiblemente cancerígeno, el gobierno colombiano insiste en iniciar las fumigaciones en el territorio nacional. Frente a la amenaza que ha proferido el gobierno contra las comunidades campesinas, indígenas y negras de todo el país, que están hoy bajo la problemática de los cultivos de uso ilícito,
un rechazo total a este ejercicio. Creo que el gobierno nacional ha sido sordo y ciego ante las propuestas y ante los compromisos que las comunidades han hecho para una sustitución voluntaria, una sustitución comunitaria y una sustitución propositiva de cómo reemplazar los cultivos de uso ilícito por alimentos, por una producción para la comercialización. Si el gobierno no reconoce, no escucha estas alternativas, el glifosato no va a ser la solución. Por el contrario, el glifosato va a agudizar los impactos ambientales, los impactos en la salud y va a seguir rompiendo esos tejidos sociales que hay en las comunidades. Las comunidades seguirán defendiendo el territorio y seguirán defendiendo una forma de vida y de permanencia en él. Cuesta entender cómo Colombia sigue las imposiciones de la política antidrogas de los Estados Unidos, poniendo en riesgo la salud de la población y los ecosistemas nacionales. Cientos de organizaciones se reunieron el pasado 23 de abril en el Encuentro Nacional de Trabajadores del Sector de la Salud. El inconformismo del sector de la salud se ha incrementado debido a la falta de garantías del gobierno de Iván Duque, a la falta en los pagos, a la derogatoria del proyecto de ley 010 y la ley 100 que tanto daño ha causado a este gremio y a los colombianos. Tenemos más que razones suficientes. El gobierno en plena pandemia ha abandonado a los trabajadores de la salud, no les ha cumplido con lo que ha prometido. No pagan las deudas atrasadas que tiene de salarios a estos trabajadores. Fuera de eso, está pretendiendo hacer una reforma a la salud a la cual le ha dado mensaje de urgencia. Esta reforma acaba con la red pública que queda, lo poco que queda, acaba con la responsabilidad que debe tener el Estado de la atención con los más necesitados. Es por eso que nosotros, desde este encuentro realizado, se decidió participar activamente en la jornada. Invitamos a cada uno de los colombianos, a cada uno de nuestros pacientes, usuarios de la salud, que nos apoyen y que salgamos a la calle a decirle al señor presidente, a decirle a este gobierno nacional que no acabe con la salud y que mucho menos no estamos de acuerdo con el tema de la reforma tributaria que se pretende hacer. Tras el encuentro realizado el pasado 23 de abril, los trabajadores del gremio agrupados en Salud en el Paro reafirman su posición de lucha y defensa de los derechos de los trabajadores de este sector. Luis Eduardo Varela, director del Departamento de Salud de la CUT, habla sobre temas de interés para la central. La CUT expresa su más enérgico rechazo al proyecto de reforma a la salud que presentó con mensaje de urgencia el gobierno de Iván Duque. No ha bastado con la nefasta Ley 100 de 1993, cuyo ponente fue el señor Álvaro Uribe Vélez, que le entregó al sector privado la administración de la salud, las pensiones, las cesantías y los riesgos laborales. Ahora se suma este proyecto de ley que acaba de profundizar la crisis de la salud al entregarle a unos pocos conglomerados empresariales de la salud en nuestro país, a unos oligopolios, la administración total del derecho fundamental a la salud. ¿Por qué no se ha dignado el presidente Duque a sentarse con nuestras organizaciones de la salud a negociar una formalización laboral del más del 80% de los trabajadores de la salud en nuestro país y a comprometerse a que es el gobierno el directo responsable de administrar los recursos del derecho fundamental a la salud? Este 28 de abril el paro también tendrá como objetivo central derrotar y que se hunda este nefasto proyecto de ley de reforma a la salud. En un evento en conjunto realizado por las Centrales Obreras Colombianas y la AFL-CIO, que contó con la participación de distintas organizaciones nacionales e internacionales, se evidenció una década de incumplimientos laborales en el país. Keegan Moore, vocero de 4 congresistas norteamericanos, en el evento sobre los incumplimientos del Plan de Acción Laboral Obama-Santos, aseguró que continuará su compromiso para exigir a los gobiernos de Estados Unidos y Colombia la aplicación de lo acordado en el documento. Seguimos con ese trabajo con el Grupo de Monitoreo de Asuntos Laborales en los Estados Unidos, trabajando con las personas en Colombia para entender qué está pasando en Colombia y también interactuando con representantes del gobierno estadounidense
para usar las herramientas disponibles para lograr que los términos del acuerdo y el plan de acción sean cumplidos. Estamos muy emocionados de ver este informe de la CUT. Estamos muy contentos de haber podido leer el informe antes de este espacio. Algunas oficinas claves que han estado involucrados en este monitoreo quieren reconocer este informe y mencionar algunos puntos. Voy a leer una declaración del representante Blunard, quien es miembro y representante de la Cámara, quien ha estado activo en los asuntos colombianos durante muchos años. También el representante Bobby Scott, quien está en el Comité de Asuntos Laborales, y también Mark Pocan, quien era encargado de la bancada progresista. Seguimos preocupados por el incumplimiento del gobierno colombiano y de las obligaciones del Tratado de Libre Comercio en Colombia. Como vimos en el 2017 y 2016, la violencia contra las y los trabajadores y la subcontratación ilegal es un problema general en las leyes laborales y siguen siendo problemas graves. El informe de la CUT muestra que los problemas persisten. Seguimos comprometidos en seguir trabajando con los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos y otros actores para lograr que se cumplan los diferentes elementos del Tratado de Libre Comercio y el Plan de Acción. La Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas realizó su cuarto congreso del 20 al 23 de abril bajo la consigna Trabajo del futuro en democracia con sindicatos fuertes y más derechos, y asumiendo los nuevos desafíos que plantea la coyuntura actual. Este congreso, que se realiza cada 4 años, es el momento político más importante para la Confederación, que por primera vez se desarrolla de forma virtual debido a la pandemia del COVID. Contó con la participación de varias personalidades de la región y dirigentes sindicales de todo el continente. We should not experience threats and intimidations. La violencia en Colombia y los incumplimientos en Colombia están afectando a las organizaciones y a los trabajadores. Hay problemas en algunos países, al igual que en Colombia, como México, Guatemala, Honduras y en muchos países. Por esto, nosotros acompañamos el informe. In the US, si el virus ha tenido una capacidad clara, era dejar al descubierto las enormes incapacidades del sistema capitalista. Si hay algo que el virus ha sido capaz de dejar en evidencia, es cómo este capitalismo financiero, que permite que a través de la especulación, de modo muy fácil, muy pocos ganen dinero especulando financieramente y condenen a la miseria y a la marginalidad a millones de seres humanos, eso lo que ha dejado al descubierto el virus es que, bueno, que ese sistema es un sistema intolerable, imposible de seguir aguantando, imposible de pensar que por esa vía se pueda progresar. El virus ha dejado también en evidencia un segundo punto, que es que la presencia del Estado es muy importante. Não há forma, em nossa opinião, de hacer sindicalismo em Estados Unidos sem a presença de Latinoamérica. E não há forma de hacer sindicalismo em América Latina sem a presença de Estados Unidos. Por isso, que a força que temos em la CSA é ser uma confederação interamericana. Não há mais problema do estadunidense ou problema dos paraguaios, dos brasileiros. É problema da região. O que Estados Unidos viveu com Donald Trump, Brasil vive com Bolsonaro, Colômbia vive com Duque. Segundo aspecto que a mim me parece importantíssimo e que está em linha é a ideia do fortalecimento sindical. A forma de unir sindicato e ter força é ser sindicato democrático. Se queremos democracia em nossos países, há que exercitar a democracia dentro de nossos sindicatos. Han sido largos los años de lucha de los trabajadores de la Universidad Autónoma del Caribe por mantener a flote la institución de educación superior con gran peso, específicamente en Barranquilla, Atlántico y región Caribe. Luego de que hubiese sido víctima de una administración corrupta que la dejó sumida en la bancarrota económica, financiera y moral, de la cual sus únicos dolientes son los trabajadores, quienes se sacrificaron laborando por 6 meses sin recibir salario para apoyar a los estudiantes en la culminación de su semestre. Hoy se ven nuevamente frente al riesgo de la interrupción de la operación con la amenaza de un inminente cese de pagos. La CUT apoya y acompaña a los trabajadores de UNE Autónoma del Caribe. Actualidad. Actualidad. CUT.
En pleno tercer pico de la pandemia y con una tasa elevada de ocupación de UCI, distintas secretarías de educación por el direccionamiento de los ministerios de Salud y Educación vienen citando el inicio de la presencialidad con alternancia en las diferentes instituciones educativas. FECODE hace el llamado a que se proteja la vida y se permitan las condiciones para un regreso seguro para toda la comunidad educativa. De esta manera hemos llegado al final de Actualidad CUT. Los esperamos en la próxima emisión con toda la información del acontecer laboral, sindical, económico y social del país. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como CUT Colombia. Recuerden este 28 de abril en todo el país, paro nacional por vida, paz, democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque y contra la reforma tributaria. Es el momento de parar con movilizaciones pacíficas y guardando todos los protocolos de bioseguridad.